Una muchacha de 15 años desaparece en 1984. 37 años después, en 2021, es encontrada. ¿El problema? Sigue teniendo 15 años. Esto no es el inicio de un cuento de ficción, sino el enigma real que se cernió sobre un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca y que desafió las fronteras entre la fe, el amor familiar y la ciencia. La historia que compartiremos hoy es sobre este imposible regreso. Es la crónica de Lucía, una joven que atravesó casi 4 décadas en un parpadeo, y de su hermano Mateo, un hombre que envejeció cargando el dolor de su ausencia solo para encontrarla exactamente como la había perdido. Los invitamos a sumergirse en un misterio que no busca respuestas fáciles, sino que explora la profundidad de una conexión que ni siquiera el tiempo fue capaz de romper. En el corazón del pequeño y polvoriento pueblo de San Martín Tilcajete, la vida de Mateo, un hombre de 62 años, seguía el ritmo que él mismo había esculpido, no con alegría, sino con la resignación de quien ha aprendido a convivir con un fantasma. Su taller, un cuarto sencillo anexo a su casa de adobe, olía a madera de copal y a una tristeza antigua, casi palpable. La luz del sol entraba por una única ventana, iluminando el polvo dorado que flotaba en el aire y danzaba sobre las criaturas fantásticas que él traía a la vida con sus manos callosas. Los alebrijes, con sus colores vibrantes y formas imposibles, eran la única explosión de vida en un mundo que, para Mateo, se había vuelto gris hacía 37 años. Cada talla, cada pincelada, era una oración silenciosa, una plática con la ausencia que habitaba en cada rincón de la casa y principalmente en su pecho. El silencio allí no era paz, sino el sonido de una puerta que se cerró y nunca más se abrió. La puerta se cerró el 14 de agosto de 1984. El aire de Oaxaca aquella tarde estaba pesado, denso con la promesa de una lluvia que tardaba en caer. El cielo tenía el color de un moretón antiguo y el olor a tierra mojada ya subía del suelo. Lucía, con sus 15 años recién cumplidos, tenía la risa fácil y los ojos curiosos de quien todavía creía que el mundo era un lugar seguro. Llevaba un vestido blanco sencillo, bordado con pequeñas flores amarillas por su abuela, y su cabello negro estaba recogido en una larga trenza que se balanceaba mientras corría detrás de las gallinas en el patio. Mateo, entonces un joven de 25 años, estaba en el taller, concentrado en un pedido urgente, y apenas escuchaba el sonido de su risa mezclándose con el canto de las chicharras. «Voy a casa de tía Carmen por un poco de quesillo. Ahorita vuelvo», gritó ella, su voz clara y llena de vida. Él respondió con un murmullo distraído, sin quitar los ojos de la madera. Fue lo último que escuchó de ella. Cuando la tarde empezó a morir y las primeras gotas de lluvia finalmente besaron la tierra seca, la ausencia de Lucía dejó de ser un detalle para convertirse en una alarma silenciosa en el corazón de su madre. El camino a casa de la tía Carmen era corto, un trayecto que hacía casi todos los días, pero aquella noche no regresó. La búsqueda comenzó con una urgencia familiar. Los vecinos se unieron con lámparas de petróleo y voces que cortaban la creciente oscuridad. Gritaban su nombre y el eco respondía con un vacío cruel. El sol se puso, pero la noche que cayó sobre la familia de Mateo y sobre todo el pueblo nunca más amaneció de verdad. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y la esperanza, antes una llama viva, se fue convirtiendo en una brasa frágil, cubierta por la ceniza de la rutina y el dolor. Mateo, consumido por la culpa de su distracción, abandonó sus propios sueños y se convirtió en el guardián de la memoria de su hermana. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde están viendo esto.
Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares diferentes. Es una alegría inmensa ver cómo relatos de lugares tan específicos como el pequeño pueblo de San Martín Tilcajete logran tocar corazones en todo el mundo. Dejen su comentario y cuéntenme desde dónde nos acompañan, pues esa conexión que creamos aquí es lo que nos da fuerza para seguir compartiendo estas travesías. Ahora, prepárense para conocer la historia conmovedora de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por amor, silencio, búsqueda y un desenlace que pocos podrían imaginar. Vamos a empezar a desentrañar lo que sucedió 37 años después de aquel día lluvioso de agosto. Mientras el polvo del tiempo se acumulaba sobre la fotografía de Lucía en el pequeño altar de Mateo, a cientos de kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, lo impensable ocurría. En un cuarto de hospital de la capital, un ambiente de una blancura estéril y sonidos electrónicos que contrastaba violentamente con el mundo de tierra y madera de Oaxaca, una joven abría los ojos. Estaba confundida, asustada. Su ropa, un vestido blanco con bordados amarillentos por el tiempo, estaba gastada, como si la hubieran usado durante décadas. Cuando una enfermera encendió la televisión en el cuarto, la muchacha retrocedió hacia la cabecera de la cama, con los ojos desorbitados de pavor ante las imágenes rápidas y los sonidos fuertes. No entendía las preguntas. No reconocía nada a su alrededor. La única palabra que salía de sus labios, repetida como un mantra susurrado, era un nombre: Mateo. Las enfermeras y los médicos que la atendieron estaban perplejos. La niña había sido encontrada deambulando cerca de una estación de autobuses, desorientada y sin documentos. Sus exámenes físicos indicaban que tenía aproximadamente 15 años. Sin embargo, había algo en ella que no encajaba. Su mirada parecía pertenecer a otro tiempo, y su miedo al mundo moderno era profundo y genuino. Se encogía al sonido de un teléfono celular, miraba los coches que pasaban por la ventana como si fueran bestias de metal, y lloraba silenciosamente cuando se quedaba sola. El equipo del hospital, entrenado para lidiar con traumas y amnesia, nunca había visto nada parecido. La insistencia en el nombre Mateo era la única pista, el único puente entre aquella niña perdida en el tiempo y la realidad que intentaban, sin éxito, imponerle. No era una paciente común, era un enigma viviente, un fragmento de un pasado distante perdido en el presente. La llamada que lo cambiaría todo para Mateo llegó un martes por la mañana. El teléfono fijo, un aparato viejo que rara vez sonaba, retumbó estridente en el taller silencioso, quebrando la concentración del artesano. Del otro lado de la línea, una voz femenina, formal y sin emoción, se presentó como trabajadora social de un hospital de la Ciudad de México. Hablaba de una joven encontrada sin identificación que parecía buscar a alguien llamado Mateo, de Oaxaca. El corazón de Mateo, que él creía ya acostumbrado a latir a un ritmo lento y pesado, se disparó con una violencia que lo dejó sin aire. Casi colgó, pensando que era un engaño cruel, una broma de mal gusto del destino. Pero la mujer continuó, describiendo a la niña, su ropa, su estado de confusión. Y entonces dijo algo que hizo que el suelo desapareciera bajo los pies de Mateo. Parece tener unos 15 años. El viaje en autobús de Oaxaca a la Ciudad de México fue una tortura de horas interminables. Para Mateo, que no había dejado su pueblo en más de 20 años, el viaje era un shock. El mundo de afuera había cambiado de una forma que apenas podía comprender. El paisaje de tierra de barro y cielo abierto fue siendo engullido por el monstruo de concreto y vidrio de la capital. En su mente se libraba una batalla feroz. Una parte de él, la parte lógica y herida, le decía que era imposible,
que se trataba de una coincidencia trágica, otra joven perdida con una historia triste, pero otra parte, una chispa de esperanza que él creía extinta hacía mucho tiempo, se negaba a obedecer. ¿Y si era ella? ¿Y si el universo, en su misteriosa y a veces cruel danza, le estaba dando una segunda oportunidad? Se aferró a esa posibilidad con la fuerza de un hombre que ya no tenía nada que perder, mientras el autobús lo llevaba hacia lo desconocido. Al llegar al hospital, el olor a antiséptico invadió sus fosas nasales, un olor frío y clínico, que era lo opuesto al olor a tierra, madera y copal que definía su vida. Cada paso en el pasillo pulido y silencioso resonaba con el latido frenético de su corazón. Una enfermera lo guió hasta una puerta blanca al final de un largo corredor. Se detuvo frente a ella, con la mano temblorosa, la misma mano que tallaba con tanta firmeza las criaturas de sus sueños y pesadillas. Por un instante, tuvo miedo de abrir esa puerta, miedo de que la frágil esperanza que había crecido dentro de él durante el viaje fuera despedazada. Miedo de que, al abrirla, confirmara que Lucía estaba, de hecho, perdida para siempre. Respirando hondo, reunió el coraje que le quedaba y giró la perilla. Lo que vio al otro lado no era una coincidencia, no era un engaño, era un milagro. Sentada en la cama, mirando hacia la ventana con los mismos ojos curiosos que él guardaba en la memoria, estaba Lucía. No la imagen descolorida del altar, sino ella, viva, con 15 años. El tiempo, para Mateo, se detuvo por segunda vez en su vida. Aquel instante en el cuarto de hospital se estiró por una eternidad. El mundo exterior, con sus pitidos y murmullos, desapareció. Para Mateo solo existía el rostro de su hermana, un rostro que veía todas las noches en sus sueños, pero que ahora estaba allí, real, a pocos metros de distancia. Dio un paso adelante, vacilante, temiendo que el menor movimiento pudiera romper el encanto. Lucía susurró, y el nombre salió ronco, pesado con las décadas de silencio. La muchacha en la cama giró la cabeza lentamente. Sus ojos, grandes y asustados, lo examinaron. Veía a un hombre viejo, con el rostro surcado de 1800, arrugas y el cabello blanco como la nieve de las montañas más altas. Hubo un destello de reconocimiento, no de la imagen, sino del alma. No veía a su hermano de 25 años, pero sentía una conexión, una seguridad familiar en aquel extraño. «¿Mateo?», respondió ella, pero su voz era un hilo, una pregunta, no una afirmación. El nombre era lo único que le quedaba, el ancla en un océano de tiempo que no entendía. Antes de que Mateo pudiera dar otro paso, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no reveló un milagro, sino la dura realidad. Una mujer entró en el cuarto con la confianza de quien domina el entorno. Era alta, con un saco impecablemente cortado, el cabello recogido en un chongo severo y una mirada que lo evaluaba todo con una precisión analítica. Era la doctora Verónica Reyes, la genetista en jefe del Instituto de Investigación afiliado al hospital. No miró a Mateo como a un pariente afligido que reencuentra a un ser querido. Lo miró como a un obstáculo. En sus manos, no llevaba flores ni palabras de consuelo, sino una tableta, cuya pantalla brillaba con gráficos y datos. Para Mateo, ella era la personificación del mundo que le había robado a su hermana. Un mundo de lógica fría, de vidrio y acero. Un mundo que no tenía espacio para el alma, solo para la materia. La doctora Reyes no perdió el tiempo con sentimentalismos. Su voz era tan nítida y sin adornos como su apariencia. «Señor Mateo, entiendo que este es un momento impactante para usted, pero necesito que comprenda la situación. Lucía, o lo que sea que le haya pasado, representa un fenómeno biológico sin precedentes», comenzó, gesticulando hacia la niña acurrucada en la cama como si fuera un espécimen. «Hemos detectado una estasis celular casi completa. Sus tejidos, sus órganos, su desarrollo neurológico.
Todo está congelado en un estado de 15 años. Ella no es solo su hermana, señor. Es un fósil viviente, la clave para entender el envejecimiento, quizás incluso para revertirlo. No puede irse de aquí. Necesita ser estudiada. Cada palabra era un golpe, despojando al milagro de su magia y vistiéndolo con la jerga fría y calculadora de la ciencia. El hombre que había entrado en ese cuarto era el Mateo resignado, el artesano melancólico que había pasado la vida encorvado sobre la madera y su propio dolor. Pero el hombre que le respondió a la doctora era otro. Una llama que él creía extinta hacía mucho tiempo se reavivó en su pecho, una furia protectora que lo hizo enderezarse, pareciendo más alto y más fuerte de lo que era. Ella no es un fósil, no es una llave, tiene un nombre, se llama Lucía, dijo, su voz sorprendentemente firme, cortando el aire estéril del cuarto. Lo que necesita no es ser estudiada, es volver a su casa, a su tierra, a su familia. Yo soy su familia y me la voy a llevar conmigo. En ese momento, la culpa que lo había atormentado durante 37 años se transformó en un propósito inquebrantable. Había fallado en protegerla una vez. No fallaría una segunda. La batalla que siguió fue breve, pero intensa. La doctora Reyes argumentó con lógica, con la ley, con la promesa de avances para la humanidad. Mateo argumentó con el corazón, con un derecho que ninguna ciencia o tribunal podría cuantificar. Al final, fue la intervención de la trabajadora social, una mujer mayor que vio la humanidad de la situación más allá de los gráficos y los datos, la que inclinó la balanza. Lucía sería liberada bajo la custodia temporal de Mateo, con la condición de seguimiento y futuras evaluaciones. El viaje de regreso a San Martín Tilcajete fue una prueba. El coche, el tráfico, los altos edificios de la ciudad, todo era una agresión a los sentidos de Lucía. Se aferraba al brazo de Mateo, temblando, con los ojos fijos en el paisaje que pasaba demasiado rápido. Él intentaba calmarla, señalando las montañas que comenzaban a surgir en el horizonte. Mira, Lucía, ya casi llegamos a casa. ¿Te acuerdas de esas montañas? Solíamos decir que parecían un gigante dormido, pero ella solo lloraba en silencio, perdida entre el mundo que recordaba y el mundo que veía. La llegada al pueblo fue como una escena de un sueño extraño. Cuando el coche de un sobrino que los ayudó se detuvo frente a la casa de Mateo, las pocas personas en la calle dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Las vecinas más viejas, que eran niñas en la época de la desaparición, se llevaron las manos a la boca. Los hombres se quitaron el sombrero, no por respeto, sino por puro asombro. Los murmullos se esparcieron como fuego en pasto seco. ¿Es la muchacha de Mateo? ¿Es Lucía? ¿Pero cómo? No veían a una joven que había regresado. Veían a un fantasma, una leyenda local que había cobrado carne y hueso. El tiempo había pasado para todos ellos, marcando sus rostros, encorvando sus espaldas, pero allí estaba ella, un fragmento perfecto del pasado, caminando entre ellos. Su presencia no solo traía alegría, sino una profunda incomodidad, como si el orden natural de las cosas hubiera sido violado de forma irremediable. Dentro de la casa, el extrañamiento solo se profundizó. La casa, que Mateo había mantenido casi como un santuario, era ahora un lugar hostil para Lucía. Caminaba por las habitaciones como una extraña, tocando los muebles que no reconocía. El pequeño altar con su propia foto la asustó. Miró el retrato descolorido de sus padres, que ya habían fallecido hacía más de una década, y preguntó con una inocencia dolorosa: ¿Dónde están mamá y papá? Mateo tuvo que contarle la verdad, y el dolor de ver la confusión en sus ojos fue una de las cosas más difíciles que jamás había enfrentado. La casa olía a tiempo, a pérdidas, a una vida que continuó sin ella. Estaba en su hogar,
pero estaba completamente desarraigada. El lugar que debía ser su refugio era solo una prueba más de que ya no pertenecía a ese mundo, a ese tiempo. La tregua con la doctora Reyes duró poco. Menos de una semana después, un mensajero oficial llegó al pueblo, trayendo un sobre grande y formal. Dentro, un documento legal, frío e impersonal, informaba a Mateo que la doctora Verónica Reyes, en nombre de su instituto de investigación, había iniciado un proceso judicial para obtener la tutela científica de Lucía. Los términos eran brutales. Era considerada biológicamente inestable y un patrimonio científico de valor incalculable que necesitaba un ambiente controlado para estudio y preservación. El mundo moderno, con su lenguaje de abogados y sus argumentos despiadados, estaba llamando a su puerta de adobe. La amenaza ya no era solo la ambición de una mujer, sino la fuerza de todo un sistema que veía a su hermana no como una persona, sino como un objeto a ser poseído. Es en momentos como este, de total impotencia, cuando un hombre sencillo se enfrenta a una máquina poderosa y sin rostro, que nos damos cuenta de la verdadera fuerza de una comunidad y de una convicción. La lucha de Mateo apenas comenzaba, y la libraría casi solo. Sí, historias como la de Mateo y Lucía, que exponen la fragilidad humana ante misterios que no podemos controlar, tocan tu corazón. Considera suscribirte aquí al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir dando voz a quienes, como él, luchan contra el silencio y el olvido. En los días que siguieron, Lucía se volvió aún más retraída, pasando la mayor parte del tiempo en su antiguo cuarto, un espacio que Mateo apenas había tocado en 37 años. No hablaba mucho, perdida en un silencio que parecía venir de otro lugar. Fue entonces cuando empezó a dibujar. Sin lápiz ni papel, usaba trozos de carbón del fogón de leña y los arrastraba sobre el reverso de viejos calendarios o pedazos de madera lisa que encontraba. Los dibujos eran perturbadores y repetitivos. No eran las flores o las casas que una niña de su edad dibujaría. Eran figuras extrañas, formas que Mateo nunca había visto, y sobre todo una imagen recurrente. Una criatura bizarra, mitad jaguar, mitad serpiente con alas, que se apostaba de guardia en la entrada de una cueva oscura. Mateo observaba los dibujos, con el corazón apretado de preocupación y confusión, sin saber que en aquellos trazos de carbón estaba el mapa, la primera y única pista del lugar donde su hermana había estado todos esos años. La imagen de la criatura con alas de serpiente y colmillos de jaguar no salía de la cabeza de Mateo. No era un monstruo nacido de la fiebre o del miedo. Había una intención en aquellos trazos, una familiaridad que lo perturbaba profundamente. Tomó uno de los dibujos, el más nítido de todos, y cruzó la calle polvorienta hasta la casa de Elena, una anciana de casi 90 años, cuyos ojos ya no veían bien el presente, pero que percibían el pasado con una claridad aterradora. Ella tomó el papel con las manos temblorosas y se lo acercó al rostro. Por un largo momento se quedó en silencio, y luego soltó un suspiro que parecía cargar el peso de generaciones. No es un monstruo, Mateo, es un guardián, un nahual, dijo, su voz frágil como hojas secas. Protege la entrada al jardín silencioso. El corazón de Mateo se heló. El jardín silencioso. Era una leyenda que los abuelos contaban a los niños para que no se aventuraran demasiado lejos en las montañas. Un lugar encantado donde el tiempo no corría, un portal al mundo de los espíritus. Mateo regresó a su taller sintiendo que el mundo giraba. Durante 37 años había imaginado los peores horrores humanos. Secuestro, violencia, un crimen que le había robado a su hermana. Había buscado a un perpetrador de carne y hueso, una explicación lógica para su desaparición.
Pero ahora, la respuesta que se presentaba no venía del mundo de los hombres, sino del mundo de las leyendas, de las historias susurradas alrededor del fuego. Él, un hombre práctico, un artesano que creía en la solidez de la madera y en la precisión de sus herramientas, se veía forzado a enfrentar una verdad que su mente se negaba a aceptar. Miró sus manos callosas, luego los alebrijes coloridos que creaba. Eran criaturas fantásticas, pero él nunca había creído en ellas. Eran solo madera y pintura. Pero ¿y si no lo eran? ¿Y si el mundo era mucho más antiguo y misterioso de lo que imaginaba? El polvo de sus pensamientos confusos apenas tuvo tiempo de asentarse cuando la propia realidad moderna invadió su pueblo. Un coche negro y reluciente que parecía un escarabajo de metal en medio de las casas de adobe y las calles de tierra se detuvo frente al taller de Mateo. De mientras él descendió la doctora Verónica Reyes. Había cambiado el saco por ropa más práctica, pero su aura de autoridad y escepticismo era la misma. No vino sola. Trajo consigo a un asistente y una montaña de folletos que hablaban sobre progreso, ciencia y los peligros de creencias infundadas. Su llegada al pueblo no fue una visita, fue una invasión. No había venido para entender, sino para conquistar, para imponer su visión del mundo a un lugar que, para ella, estaba detenido en el tiempo de una forma que no era milagrosa, sino simplemente atrasada. La doctora Reyes intentó organizar una pequeña reunión en el centro del pueblo, cerca del kiosco. Habló con una claridad didáctica, como una profesora explicando una lección simple a alumnos tercos. Habló sobre la importancia de Lucía para la ciencia, sobre cómo su estudio podría salvar incontables vidas en el futuro. Algunos de los más jóvenes escuchaban con interés, seducidos por la promesa del mundo moderno. Pero los más viejos permanecían en silencio, con los brazos cruzados, los ojos fijos en Mateo, que observaba desde lejos. Finalmente, él se acercó. No había ira en su voz, solo un cansancio profundo y una nueva certeza. «Doctora», dijo, lo suficientemente bajo para que solo los que estaban cerca escucharan. «Usted quiere curar una fiebre con un bisturí, pero su enfermedad no es del cuerpo. Usted no puede arreglar un alma con máquinas». La científica lo miró con una mezcla de lástima e irritación, como si fuera un niño hablando de fantasmas. Viendo que la lógica de la ciencia era una lengua extranjera para explicar lo que estaba sucediendo, Mateo supo que necesitaba un tipo diferente de sabiduría. Juntó los dibujos de Lucía, los metió en una bolsa de tela y antes del amanecer del día siguiente comenzó a caminar, no hacia la ciudad, sino hacia el lado opuesto, hacia el corazón de las montañas, donde los caminos eran veredas de cabras y el silencio solo era llenado por el viento. Su destino era la casa de Inés, la curandera más vieja y respetada de toda la región, una mujer que, según las leyendas, hablaba con las plantas y entendía los secretos de la tierra. La jornada era una penitencia y una peregrinación. Cada paso lejos del pueblo era un paso más cerca de la fe que había abandonado hacía tanto tiempo, un regreso a las raíces que había intentado ignorar. Inés lo recibió en su cabaña minúscula, que olía a hierbas secas y humo de copal. Era una mujer pequeña, encorvada por la edad, pero sus ojos negros eran penetrantes, como si pudieran ver a través de la piel y leer las heridas del alma. Mateo no necesitó decir mucho. Simplemente extendió los dibujos de Lucía sobre la mesa de madera rústica. La curandera no los tocó, solo los observó por un largo tiempo. «El jardín la llamó y ella fue», dijo Inés finalmente. «Es un lugar sagrado, pero no es para los vivos». Su alma se quedó atrapada entre los dos mundos. Ya no es de allá, pero tampoco es de aquí. Es como una planta que ha sido arrancada de la tierra. Puede parecer viva por un tiempo, pero sin sus raíces se marchita.
Cada día que pasa bajo este sol, su alma enferma un poco más. Las palabras de la curandera resonaron en Mateo con la fuerza de una verdad innegable, pues él veía la prueba ante sus ojos todos los días. La salud de Lucía comenzó a empeorar de forma visible y alarmante. La confusión inicial dio paso a largos periodos de letargo, interrumpidos por brotes de una fiebre baja y persistente que la dejaba sudorosa y débil. Sus ojos, antes asustados, ahora parecían vacíos, como si estuvieran mirando paisajes que nadie más podía ver. A veces, Mateo entraba en el cuarto y la encontraba hablando sola, no con palabras, sino con sonidos suaves, melódicos, como el murmullo de un arroyo. La niña vibrante que había reencontrado en el hospital estaba desapareciendo, dando lugar a una figura frágil y etérea, cuya presencia en este mundo se volvía más tenue con cada atardecer. La noticia del empeoramiento de Lucía llegó rápidamente a oídos de la doctora Reyes, quien usó la información como un arma. Para ella, aquello no era la prueba de un alma enferma, sino la confirmación de sus teorías. «Es una degradación neurológica, como predije», argumentaba a las autoridades locales que la acompañaban. Podría ser un patógeno desconocido que contrajo donde quiera que estuviese, o un fallo celular en cascada. Mantener a esta niña aquí, basándose en supersticiones, es una sentencia de muerte. Necesitamos llevárnosla ahora, antes de que sea demasiado tarde. Su lógica científica era persuasiva, y la presión sobre Mateo se volvió insoportable. Las autoridades del pequeño municipio, temerosas de ser responsabilizadas por una tragedia, comenzaron a ceder, viendo la intervención de la doctora ya no como una ambición, sino como una necesidad. El pueblo, antes unido en la perplejidad, ahora estaba dividido. La llegada de la doctora Reyes y su retórica de progreso habían plantado una semilla de duda. Los más jóvenes, que soñaban con la vida en la ciudad grande y veían las tradiciones como una señal de atraso, comenzaron a mirar a Mateo con desconfianza. Decían que su amor lo estaba cegando, que estaba siendo egoísta al negarle a su hermana la oportunidad de un tratamiento moderno por leyendas de viejos. Los más ancianos, sin embargo, permanecían firmes al lado de Mateo. Veían en los ojos de Lucía no una enfermedad que la ciencia pudiera nombrar, sino un misterio que solo la fe podía tocar. Mateo se sentía aplastado, atrapado entre dos mundos que chocaban, y el epicentro de esa colisión era el cuerpo frágil de su hermana. En una noche particularmente difícil, mientras Mateo ponía un paño húmedo en la frente febril de Lucía, ella abrió los ojos. No había el vacío de siempre, sino un destello de claridad, una urgencia desesperada. Le sujetó la mano con una fuerza sorprendente. Su voz era un susurro ronco, entrecortado por la respiración difícil. «La puerta, Mateo, se va a cerrar», murmuró. «El guardián me necesita. Él tiene sed». Las palabras eran inconexas, producto del delirio quizás, pero para Mateo fueron un rayo de luz en la oscuridad. No era un delirio cualquiera. Eran instrucciones. Eran la confirmación de todo lo que la curandera había dicho. En ese momento entendió con una claridad que dolía en el fondo del alma. Salvar a Lucía no significaba mantenerla allí, luchando contra la ciencia y la ley. Salvar a Lucía significaba tener el coraje de perderla una vez más, pero esta vez de la manera correcta. Significaba ayudarla a encontrar el camino de regreso a casa. La derrota llegó en la forma de un papel oficial. A la mañana siguiente, 2 policías del estado, acompañados por la doctora Reyes, se detuvieron frente a la casa de Mateo. No eran hostiles, pero sus rostros eran máscaras de profesionalismo impenetrable. Uno de ellos le entregó a Mateo una orden judicial, las palabras impresas en una jerga legal que parecía venir de otro planeta. El documento le otorgaba
A la doctora Reyes, la tutela médica temporal de Lucía, autorizando su traslado inmediato a la Ciudad de México. La mirada de la doctora no era de triunfo, sino de una sombría convicción, la certeza de quien cree estar haciendo el bien, aunque necesite usar la fuerza. Para Mateo, el peso de aquel papel era el peso del fracaso. La ley, la ciencia, el mundo moderno, todos se habían unido para demostrar que él era, una vez más, incapaz de proteger a su hermana. Mientras los oficiales entraban en la casa para organizar la remoción de Lucía, que yacía en la cama, débil y ajena a todo, Mateo retrocedió hacia la puerta de su taller. La desesperación amenazó con tragarlo. Miró los estantes repletos de sus creaciones, las criaturas fantásticas que lo habían acompañado durante una vida de soledad. Sus ojos pasaron por los jaguares con alas de águila, las serpientes con cuernos de venado, y luego se posaron en un alebrije inacabado, aquel que había comenzado a tallar inspirado en los dibujos de Lucía. En ese instante algo cambió. Vio que no eran solo trozos de madera pintada, eran símbolos de un poder que la doctora Reyes jamás entendería. Eran el lenguaje de su pueblo, la sabiduría de sus ancestros. No podía luchar contra la ciencia con la ley, pero podía luchar contra la lógica con la fe. La resignación en su rostro dio paso a una determinación afilada como la hoja de su navaja. El tiempo era corto. Esa misma noche, el pueblo celebraría la fiesta de su santo patrón, la mayor celebración del año. Era su única oportunidad. Mientras los oficiales discutían la logística del transporte, Mateo salió discretamente y fue a casa de Elena y de otros 2 ancianos, hombres que lo habían visto nacer y que aún guardaban las viejas creencias en el corazón. No suplicó ayuda, no se desesperó. Explicó su plan con una calma que lo sorprendió, la calma de un hombre que ya no tiene dudas. Habló del jardín silencioso, del alma enferma de Lucía y de la puerta que se estaba cerrando. No necesitaron pruebas. Vieron la verdad en los ojos de Mateo y en la salud que se desvanecía de la niña. «Te ayudaremos», dijo uno de ellos, poniendo una mano firme en su hombro. «Es lo correcto». Al anochecer, el pueblo explotó en una cacofonía de vida. La música de la banda local resonaba por las calles, los cohetes pintaban el cielo oscuro, y gente con máscaras de diablos y santos danzaba en una procesión caótica y alegre. Era la distracción perfecta. La doctora Reyes y los policías, claramente incómodos y fuera de su elemento en medio de aquella explosión de tradición popular, se vieron obligados a esperar a que pasara la procesión principal. Fue la ventana que Mateo necesitaba. Por la parte trasera de la casa, ayudado por sus 2 viejos amigos, envolvió a la febril Lucía en una cobija gruesa y la sacó de la casa, desapareciendo en la oscuridad mientras el sonido de la fiesta ahogaba sus pasos. La huida no era un acto de ira, sino un ritual solemne, el inicio de la jornada final. Cargaron a Lucía en una hamaca atada a una larga rama, turnándose en los hombros. La subida por la montaña era ardua, un camino que nadie usaba desde hacía años. La única luz provenía de una luna pálida y de 2 antiguos quinqués de queroseno que se balanceaban, proyectando sombras danzantes entre los árboles. Mateo iba al frente, ya no como un hombre perdido, sino como un guía. Los dibujos de Lucía habían despertado memorias de su propia infancia, de caminos y piedras que su abuelo le había mostrado. Seguía ahora un mapa grabado no en papel, sino en el alma de aquel lugar, cada roca y cada árbol torcido, un hito hacia su destino sagrado y terrible. El aire se volvía más frío, más enrarecido, y el sonido de la fiesta en el pueblo iba muriendo a sus espaldas. No pasó mucho tiempo antes de que la doctora Reyes se diera cuenta de la artimaña. La ira se apoderó de ella, una furia fría nacida de la pérdida de control.
¡La secuestró!, gritó a los policías. La mayoría de ellos, hombres. Locales, dudaron, divididos entre el deber y un miedo supersticioso a la montaña por la noche. Pero la autoridad de la doctora y la amenaza de un escándalo fueron suficientes para convencer al jefe de la policía de que la acompañara. Con potentes linternas de baterías que cortaban la oscuridad con una luz blanca y artificial, los dos comenzaron la persecución, siguiendo el precario rastro dejado por Mateo y sus cómplices. Era la ciencia, con su luz cegadora, corriendo para capturar a la fe, que se movía bajo la luz suave y antigua de la luna. Tras casi 2 horas de subida, llegaron. El lugar no era grandioso, era un recoveco sutil en la cara de la montaña, casi completamente cubierto por una cortina de musgo y enredaderas, con un árbol antiguo y retorcido custodiando la entrada. Pero desde dentro de la pequeña grieta en la roca, emanaba una niebla lechosa, casi imperceptible, que se movía con una lentitud sobrenatural y pulsaba con una luz pálida e interna. El aire alrededor de la cueva era absolutamente inmóvil y silencioso. El sonido de los grillos y del viento en los árboles, que los había acompañado durante todo el camino, moría abruptamente a pocos metros de la entrada. Era un lugar fuera de lugar, un bolsillo de silencio donde el tiempo parecía haberse olvidado de pasar. Mateo supo, sin sombra de duda, que habían llegado al jardín silencioso. En el momento en que depositaron a Lucía suavemente en el suelo cubierto de hojas, las luces de las linternas de la doctora Reyes cortaron la oscuridad detrás de ellos. ¡Alto!, gritó ella, la voz jadeante por la carrera y estridente por la ira. Mateo, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? Es solo una cueva húmeda. Su fiebre es alta, necesita un médico, no un ritual. La vas a matar con esta estúpida superstición. El policía que la acompañaba se detuvo unos pasos detrás de ella, el arma en la mano, pero sus ojos estaban fijos en la niebla pulsante, el rostro pálido y la postura rígida de quien ve algo que no puede comprender. La voz de la razón, de la lógica, del mundo moderno, sonaba desesperada y absurdamente fuera de lugar en aquel santuario de silencio. Mateo no se giró, se arrodilló junto a Lucía y, para su sorpresa, vio que el simple hecho de estar allí ya la estaba sanando. El sudor de la fiebre se había secado en su frente. Sus ojos se abrieron y por primera vez, desde que la había encontrado, estaban completamente límpidos, presentes, llenos de una paz profunda. Miró a su hermano mayor, al rostro envejecido y bañado en lágrimas, y una sonrisa débil pero genuina iluminó su rostro. No necesitó muchas palabras, solo una bastó. «Gracias, hermanito», susurró, la voz clara como no lo había sido en semanas. Él se inclinó y le besó la frente, un beso de despedida que contenía el dolor de 37 años de ausencia y la paz de entender finalmente su propósito. Con una fuerza que parecía imposible, Lucía se puso de pie. Miró una última vez a Mateo, una mirada de puro amor y gratitud, y luego se giró hacia la entrada de la cueva. No dudó. Caminó con pasos firmes y serenos hacia la niebla lechosa que pareció abrirse para recibirla. La doctora Reyes gritó su nombre, un sonido que fue engullido por el silencio. Lucía no desapareció en un destello. Su forma simplemente comenzó a volverse translúcida, como si estuviera hecha de vidrio y luz. Por un segundo, Mateo pudo ver las estrellas a través de su cuerpo, y entonces se disolvió por completo en la niebla, que pulsó con una luz un poco más fuerte por un instante, antes de retraerse hacia el interior de la cueva, dejando atrás solo el olor a tierra mojada y un silencio tan profundo que parecía ser el sonido del propio tiempo deteniéndose a respirar. La puerta se había cerrado.